La entrevista del Telematutino 11, gente importante, a tratar temas importantes. Nos acompaña el licenciado Bartolomé Pujals, abogado, luchador de causas sociales y ahora es el director del Gabinete de Innovación del Gobierno de la República Dominicana. Bartolomé, un placer. Bienvenido al debut en el Telematutino 11. Así es, el debut. Muy buenos días, muchísimas gracias por estar aquí. Mi primera vez, pero no la última. No, por supuesto que no. Qué bueno, Bartolomé, bienvenido. Mucho gusto. Bartolomé, Gracias. ¿cómo tú te sentiste cuando te nombraron? Hubo una avalancha en las redes críticas, incluso hasta de tipo personas que se definían como amigos tuyos. Amigo tuyo, ¿y cómo es posible? ¿Cómo tú te sentiste? ¿Cómo respondiste? ¿Y cómo tú asumes lo de la posición pública siendo, vamos a decir, un contestatario del sistema? Mira, la política es una trituradora de seres humanos, yo siempre he dicho eso. Y cuando yo me metí en esto, me di cuenta de que tenía que hacerme de otra piel. Es parte de la actividad política, porque es una lucha por el poder. Ahora, lo primero es tranquilidad con mi conciencia, porque yo he sido congruente con lo que le he dicho a esta sociedad. Yo aspiré a alcalde de la capital, yo vengo de los movimientos sociales, pero di el paso hacia la política porque entendía que la política era el espacio para generar los cambios, para generar bienestar en la gente. Y si no daba ese paso, es muy fácil quedarte en un lugar, pontificar desde un espacio y no contribuir con ellos. Cuando el presidente Abinader me invita a formar parte del gobierno, que además en el plano presidencial lo apoyé porque creo que había una necesidad democrática de que hubiese cambio político en la República Dominicana, y en ese momento quien lo encarnaba era el presidente Abinader, creo que no era congruente no aceptar entrar a tratar de generar los cambios en un momento muy especial para la República Dominicana, donde la gente votó luego de 16 años por algo diferente, más allá de un partido, sino por la necesidad de que el Estado Dominicano se reformule, se reforme, de esa obligación política que tenemos como sociedad de innovar, de generar nuevos horizontes. Y por eso yo creo que lo único que puede cambiar la opinión de que quizá me ha criticado es el trabajo, es lo que me toca hacer, es ser consecuente con mi convicción, con lo que creo, con lo que he venido planteando. Y así como hay gente que me criticó hace unos meses, hoy hay gente que me ha vuelto a decir, mira, veo que lo estás haciendo, que estás haciendo cosas. Y eso es parte del deporte. Yo no me lo tomo personal, porque no es la política, tú no te la puedes tomar en términos de que es una crítica a ti, porque uno viene aquí a contribuir para tratar de cambiar la vida de la gente. Bartolomé, en el caso de asesor o director del Gabinete de Innovación, en un país como este en vías de desarrollo, ¿podemos hablar realmente de innovación? Tenemos la obligación de hablar de innovación. Yo sé que parece difícil, pero la República Dominicana, a pesar de que repetimos mucho que es un país pobre, hay mucha pobreza, pero en los últimos años ha habido crecimiento económico con mucha desigualdad. Ese es el gran reto que tenemos. Y la pandemia generó un punto de inflexión en la República Dominicana y en el mundo, sobre todo en Occidente, sobre todo que venimos de tiempos, de momentos de ruptura de las reglas de la democracia liberal. Hemos visto cómo los cambios políticos se han venido dándose en los últimos 20, 25 años en toda América Latina, porque la gente no se siente identificada con las instituciones republicanas. Los políticos se desconectaron de sus votantes, del soberano, y eso ha provocado que la democracia tenga que reinventarse. Por eso es fundamental hablar de innovación. Cuando digo que la pandemia ha servido de punto de inflexión, es porque quizás antes de la pandemia era imposible plantearse la necesidad del teletrabajo. Quizás eso es algo que lo veíamos un poco más adelante, aunque se daban en pequeñas proporciones, pero hoy la digitalización, por ejemplo, la tecnificación, es una cuestión que se nos impone. La necesidad de que nosotros podamos invertir en investigación y desarrollo para no depender de otros países. Mire lo que ha pasado con el tema de las vacunas. Los países que menos han invertido en innovación, que más deuda social tienen, son los que peores le han ido. Y esa vulnerabilidad de que nosotros, por ejemplo, en el caso de la República Dominicana, que a pesar de que ha crecido mucho, no pudimos desarrollar capacidades, por ejemplo, para desarrollar ventiladores mecánicos invasivos cuando lo necesitábamos, mascarillas, productos médicos, de que tengamos que depender de otro implica y nos demuestra la necesidad de que tenemos nosotros
que invertir en investigación y desarrollo, que generar un ecosistema en donde una idea, por ejemplo, de un inventor, de un emprendedor, pueda encontrar capital o pueda encontrar apoyo de la academia para poder desarrollarla, cosas que no pasan en la República Dominicana. Pero ¿y cómo hacer eso? Yo entiendo que tenemos que ir a tono con los tiempos, pero es que hay una deuda social muy grande y todavía hay una gran cantidad, y no me canso de repetirlo, de personas que no tienen acceso a la energía eléctrica, que no tienen acceso al internet, que no tienen acceso al agua. Es decir, hay una brecha demasiado grande. Claro. Entonces, ¿cómo hablamos de innovación, de algo que se ve, de investigación y eso, cuando todavía tenemos esas carencias que mostramos por un lado muchos avances en crecimiento económico y que somos un país que se nota moderno, cuando tenemos esas faltas tan graves? Precisamente por eso es que es necesaria la innovación, porque la innovación, cuando uno lo habla, dice, ¿tú crees que la innovación se ha convertido en algo de élite? La innovación, cómo nosotros convertimos la innovación en una oportunidad. Exacto. De que los que están innovando sigan innovando, pero que innoven quienes necesitan innovar. Y si yo te hablo de innovación, quizás tú inmediatamente piensas en digitalización, en tecnificación, pero no, innovación implica, por ejemplo, replantearse los servicios públicos, cómo se prestan los servicios públicos. Porque a veces, una de las frases que nosotros siempre hemos escuchado es que las cosas son así siempre se han hecho. Y llegan los funcionarios a las instituciones y dicen, bueno, las cosas siempre se han hecho así, hay que repetirlas. No hay un replanteamiento de cómo ese proceso de un servicio público que tú estás haciendo no genera una satisfacción en la población. Es imposible, claramente, hablar de innovación si, por ejemplo, nosotros tenemos comunidades que no tienen acceso a Internet. Imagínate. Es imposible hablar de innovación, por eso necesitamos tener un plan nacional de banda ancha como el que se ha anunciado para poder conectar todo el país, porque el Internet, de ser un lujo, se ha convertido en un derecho humano. Hoy día la educación, el trabajo, necesita evidentemente de esta herramienta. No es posible hablar de innovación si nosotros no resolvemos el problema eléctrico, que es un problema ancestral. Ni el agua, porque tú no puedes tener tiene internet, pero no tiene agua. Es que el país tiene que llevar dos agendas, una agenda moderna y una agenda Entonces, primitiva, vamos a decir. Si el gobierno, y es precisamente eso, es estar en dos mundos. Nosotros tenemos que estar hablándole al futuro, y eso es parte de eso, o sea, que no es tan futuro, es presente. O sea, si nosotros, por ejemplo, aquí nosotros tenemos que generar, lo dijo el presidente Abinader en un momento, condiciones. Ya sabemos que es muy posible que podamos tener otras pandemias en el futuro. Ya esto nunca imaginamos. Esto pateó y esto vino para quedarse. Claro, esto pateó todas las normalidades y ya sabemos que van a venir otras. Entonces, nosotros tenemos que desarrollar aquí capacidades para nosotros poder desarrollar vacunas, para nosotros poder generar, por ejemplo, inversión en farmacéuticas, de que podamos invertir en biotecnología roja, porque ya son parte de los retos que tiene el mundo. Si nosotros no estamos viendo esas claves, ayer el presidente emitió un decreto en donde designaba al Ministerio de Industria y Comercio, al CNC y al Ministerio de Economía y Planificación, para que en un plazo de 90 días identifique las oportunidades que se están dando en el mundo para poder nosotros como República Dominicana meternos. Porque mira lo que está pasando en China. En China, ahora mismo, fruto de la crisis energética, muchas empresas han tenido que cerrar porque China se ha planteado bajar las emisiones. Eso es una oportunidad para nosotros tener empresas y traer empresas aquí de alto desarrollo productivo, de alto valor agregado, para que se instalen en la República Dominicana. Pero nosotros tenemos para eso que desarrollar esas capacidades. Por eso, en concreto, ¿cómo se expresa esto del tema de la innovación? Nosotros, por ejemplo, hace 2 semanas sacamos el Sistema Nacional de Becas y Crédito Educativo. No podemos decir que vamos a hablar de innovación si no tenemos el capital humano que está demandando el siglo XXI. Y eso implica que el dinero que se invierte en educación superior esté ajustado a las necesidades estratégicas y productivas del país. Eso es una de las grandes novedades que tiene este sistema. De que ahora, bueno, quizá usted quiere estudiar Derecho Constitucional en la Sorbona, muy bien, pero ¿en qué eso le beneficia a la República Dominicana? Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Ahora se ha creado este sistema que con el MESID como pivote y una serie de que no es lo que usted quiere estudiar. Claro, sino, lo que usted quiere estudiar es importante, pero lo que se va a financiar desde el Estado Dominicano y lo que se va a procurar es financiar las familias profesionales que está demandando el siglo XXI, que está demandando los sectores productivos, para que nosotros podamos generar las capacidades humanas que puedan producir esas innovaciones. Porque tú puedes ser un país de ingreso medio alto, como es el caso de la República Dominicana, pero si tú no tienes desarrolladores de software, si tú no tienes personas expertas en biotecnología,
personas expertos en bioquímica, expertos en las carreras que está demandando, en gestión hospitalaria que está demandando el presente y el futuro, no vas a poder avanzar frente al mundo ni convertirte en un referente frente al mundo de que estás generando bienestar. Entonces, esas dos agendas, como usted dice, sí, hay una serie de problemas ancestrales que hay que resolver, pero también nosotros tenemos que estar hablando de cómo nosotros mejoramos hacia adentro del Estado, cómo el Estado se convierte en algo más eficiente, utiliza metodologías ágiles para que no sea tan complicado generar un proceso. Yo he visto instituciones que han digitalizado sus procesos y lo que han hecho es que lo complicado, porque no están pensados desde la lógica del usuario que va a procurar el servicio. Y eso es parte de esa innovación. Innovación implica también cómo nosotros redistribuimos el poder, porque una de las cosas que pasa en esta sociedad es que las grandes mayorías tienen muy poco capital social para hacer valer su voz, y eso implica generar mayores espacios de participación para que la gente pueda opinar de manera cotidiana en cómo se decide una política pública. Bartolomé, y la parte del financiamiento que tú lo mencionaste tangencialmente, porque, por ejemplo, aquí surge un emprendedor y puede inventarse una plataforma, pero no se muere no la hay idea. que, señores, Amazon, Microsoft, Facebook arrancaron en un garaje. Totalmente. Eran unos genios, pero si no hubiera aparecido el capital. Así es. Y eso que usted dice, don Ramón, es fundamental. Yo le pongo, nosotros tenemos un fondo CIT, que es el Fondo de la Investigación, Ciencia y Tecnología, que es un fondo que nace de la Ley de Educación Superior. Le doy un dato. Del año 2005 al año 2017 se aprobaron unos 431 proyectos, con una inversión entre el sector público y el sector privado en esos años de 4.300 millones de pesos. Usted dirá mucho o poco, pero es un dinero para la República Dominicana. Parece mucho. Ahora, de ahí salieron solamente 2 patentes. No salió un emprendimiento, no salió una empresa. Estamos invirtiendo el dinero en investigación y desarrollo de una manera equivocada. ¿Qué es lo que ocurre Y hoy en aquí? día un país se mide por el número de patentes. Claro, eso es uno de los indicadores más importantes de la cantidad de ensayos que usted presenta en congresos académicos, de las innovaciones que usted genera. Entonces, a mí me han llegado, por ejemplo, al día de hoy, del 27 de julio para acá, que nosotros estamos como director ejecutivo del Gabinete de Innovación, 20 proyectos de gente que tiene, yo conozco un inventor que tiene 3 modelos de utilidad registrados en ONAPI. No es que tiene una idea, es que ya lo tiene registrado, modelos de utilidad, que pueden generar, que son productos que pueden generar mucha rentabilidad. Ese muchacho tiene del año 2018 buscando quién le haga un prototipo. Tú tienes que hacer un prototipo para poder salir a buscar capital, porque no hay un ecosistema que frente a una idea actúe y que esa idea se convierta en un producto. Le pongo un ejemplo aquí en la pandemia. En la pandemia, la Facultad de Ciencias de la UAS, los muchachos, cuando teníamos la crisis de los ventiladores, un grupo de muchachos crearon un ventilador mecánico invasivo entre ellos. ¿Qué pasó con esa idea? Se murió. Porque como no hay un ecosistema donde un gobierno entre y conecte esto con capital o conecte esto con otros espacios de investigación para mejorar el producto y que eso se pueda convertir primero en un producto que satisfaga las necesidades internas y que luego se exporte. Mire lo que hizo Vietnam en la misma pandemia. Vietnam, como tenía un ecosistema en donde una idea, inmediatamente todos los actores asumen su rol, tuvo la capacidad de producir todos los kits COVID que necesitaba y satisfacer la demanda interna y luego y también satisfacer demandas del mercado internacional. O sea, pudo exportar porque tenía un ecosistema. ¿Qué nosotros estamos haciendo para resolver eso? Bueno, creando incubadoras público-privadas. Estamos ahora mismo en ese proceso de crear la primera incubadora público-privada con el propósito de que muchos emprendedores, de que innovadores tengan acceso a capital. Porque mucho de lo que ocurre es que a veces una persona tiene una muy buena idea, pero no tiene quien le acompañe en el proceso de ideación, de crear ese prototipo, ese MVP, como le llaman, ese producto mínimo viable que tú le presentas a una red cerrada y que luego te puede generar inversiones. Entonces, crear ese ecosistema es parte de lo que del mandato que nosotros tenemos. Nosotros, el gran mandato que tenemos en este Gabinete de Innovación es crear una política nacional de innovación. No tenemos una ruta crítica de lo que vamos a hacer a corto plazo, 2024, de lo que vamos a hacer a mediano plazo, 2027, de lo que vamos a hacer a largo plazo, el 2030. Es una ruta crítica de qué vamos a hacer de aquí al 2030 en temas de innovación. Y eso implica crear ese ecosistema para que una idea no se muera, para que un joven, cuando tenga un proyecto, puedan actores, en este caso, actuar, aportar capital o aportar apoyo para investigación. Una de las cosas que nosotros estamos haciendo, ONAPI, por ejemplo, ONAPI cada 15 días publica en un periodo de circulación nacional los modelos de utilidad que se han registrado. Pero nadie lo ve eso en un periodo de circulación nacional. Nosotros estamos trabajando en la creación de una plataforma
para que esas patentes, esos modelos de utilidad que se registren, suban a esta plataforma y que, por ejemplo, empresarios, puestos de bolsa, academia también tengan acceso a esa plataforma. Y que cuando sube ese modelo de utilidad, eso le informe a un puesto de bolsa o le informe, por ejemplo, a un empresario y ese empresario diga, ah, bueno, pero esa idea está interesante, vamos a apoyarla. Y ahí el gabinete lo apoya. Es decir, conectar los actores, articular a los actores para que las ideas en un país tan creativo como la República Dominicana no se mueran y tengan la posibilidad de convertirse en empleo, en desarrollo y sobre todo en innovaciones que nos coloquen frente al mundo como un referente. Bartolomé, estas son ideas nuevas, como dice el nombre, innovadoras, para conectar eso con las instituciones y que lo asuman, porque el gabinete per se solo no puede hacer nada. Ha de tener el acompañamiento y respuesta del gobierno integralmente. Y ese es un tema que aquí se ha demostrado que da mucho trabajo de que se haga. ¿Cuáles son las herramientas que está utilizando para hacer posible y que esto no se quede solamente en enunciados? Mira, sí, si tú me permites añadir, porque no me he hecho la pregunta, ¿quiénes componen el gabinete de innovación? El gabinete de innovación, la figura de los gabinetes, que es una figura que ha utilizado el presidente Abinader, son espacios primero de unificación de criterios. La idea es sentar a todos los actores del gobierno en torno a una temática para poder construir políticas juntos, porque lo que se ha visto es que siempre cada ministerio, cada institución anda en su agenda. Y por eso se ven tantos esfuerzos dispersos que pueden partir de una muy buena intención, pero terminan desperdiciando recursos, energías. Y esto es un espacio para unificar acciones y unificar recursos. El presidente preside este gabinete de innovación, porque hay otros gabinetes que no lo preside el presidente solamente preside unos 5 gabinetes, este es uno de los que preside, y yo como director ejecutivo me toca toda la parte de la construcción de los proyectos. Están los principales ministerios, Ministerio de la Presidencia, Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio de Economía y Planificación, Ministerio de Industria y Comercio, y representantes de la sociedad civil, sector empresarial, academia, y lo hemos dividido en 5 ejes temáticos: gobernanza, inversión en innovación, capital humano, cultura de innovación y sostenibilidad, transición y eficiencia energética. Pero ya hay un plan estratégico, Bartolomé. Claro, ¿qué es lo que nosotros estamos trabajando ahora? ¿Cuál es el gran mandato que tiene el gabinete? El gabinete, el principal mandato que tiene es construir la Política Nacional de Innovación 2030. Es decir, ¿cuál es la hoja de ruta al 2030? Ahora, ¿cuál es la forma en que lo estamos haciendo? A través de proyectos concretos, es decir, de retos, de cuestiones que podemos hacer ahora, de acciones pequeñas pero de alto impacto que comienzan a construir la política. No se trata de sentarnos a decir y a poner en una lista cuáles son las necesidades y cuáles son los proyectos que tenemos que hacer, sino cómo los ejecutamos ahora. Te pongo un primer ejemplo, el Sistema Nacional de Becas. El Sistema Nacional de Becas es una innovación en la forma en cómo el Estado tradicionalmente ofrecía a los ciudadanos las becas. Primero, porque va a eliminar la discrecionalidad, el tráfico de influencias, porque va a garantizar el acceso igualitario a estos sistemas, porque además incorpora una figura que desde el año 2001 está en la Ley de Educación Superior y que nunca se había implementado, que es la figura de los créditos educativos a tasas blandas. El Estado, a través del MESIT en la Ley de Educación Superior, tiene la obligación de establecer programas de becas y créditos educativos, porque las becas pueden ser becas de excelencia o becas para personas de muy escasos recursos, pero no todo el mundo puede acceder necesariamente a una beca. Hay gente que quiere estudiar, que quizá no tenga índice, pero que puede acceder a un crédito a tasa blanda, que puede ser de un 0 a un 5% en función del tipo de carrera que tú vas a estudiar y del interés estratégico que tenga esa carrera para el país, y yo te genero esa oportunidad. Otra cuestión que nosotros estamos haciendo es el tema de las incubadoras. Vamos a hacer una incubadora público-privada con un capital aportado por el gobierno y por varios representantes del sector privado. Estamos en el proceso de construcción para apoyar emprendimientos de alto valor agregado. Estamos buscando unos 50 proyectos, eso es una convocatoria que será el año que viene, con el propósito de buscar 3, 4, 5 ideas en el marco de una gran convocatoria que puedan ser escalables, precisamente para, replicando de alguna manera lo que ha hecho Corea. Corea lo que hizo fue eso. Corea comenzó a invertir en empresas, en emprendimientos que podían ser escalables y que podían generar alto valor agregado. Nosotros estamos pensando en eso, es decir, generar las oportunidades para que innoven los que necesitan innovar
porque el tema es, que es lo que digo, hay un círculo vicioso que se ha generado que las pequeñas y las medianas empresas, aunque quieran innovar, no pueden porque no tienen capital. Otra de las cuestiones que nosotros estamos haciendo es, por ejemplo, esto que te decía, esta plataforma que queremos construir con un API para poder conectar estos modelos de utilidad y que estos modelos de utilidad que se registran o patentes que se registran se puedan conectar con capital. Es decir, estamos construyendo la política con proyectos. Y cuando el presidente promulgue esto el año que viene, que tenemos un plazo de 180 días para que el presidente le presente al país cuál va a ser esa hoja de ruta, presentará dos cosas: una serie de proyectos que se tienen que ejecutar al mediano y largo plazo, pero también presentará una serie de proyectos ya concretos que han generado mejoras a lo interno del gobierno y que son innovaciones en la forma en cómo se prestan los servicios públicos y también en la forma en cómo el gobierno asume su rol para conectar los diferentes actores que deben existir en un ecosistema de innovación. Eso que usted decía. Bueno, las ideas se desarrollan hoy en garajes, en las habitaciones de muchachos, y cómo nosotros conectamos esa idea con capital. Eso es parte, por ejemplo, de las cosas que nosotros tenemos que hacer, modificar ese reglamento del Fondo CID, porque no puede ser que para el Fondo CID solamente se pueda aplicar desde una universidad. Si un muchacho tiene una idea que ha desarrollado y que puede ser escalable, como estos proyectos que usted ha hablado, que ya son referentes en el mundo, como Google, como Facebook, bueno, que pueda acceder a ese fondo de investigación para poder desarrollar esa idea. Entonces, ese es el plan estratégico que nosotros estamos construyendo. La idea es crear esta política nacional de innovación a través de proyectos concretos que ya estamos desarrollando y también de otros proyectos que van a salir con el acompañamiento del PNUD, que estamos llevando este proceso, de las mesas que hemos creado donde están representados los actores públicos, actores privados, dígase sector empresarial, financiero, academia y comunidad científica. Y entre todos estos actores construir cuáles son los proyectos prioritarios y los proyectos necesarios para que en el 2030 nosotros podamos decir que la República Dominicana ha dado un salto en términos cualitativos en materia de crear un ecosistema de innovación. Bartolomé Pujals, excelente debut. Muchísimas gracias. Muy impresionado de verdad. Ojalá que haya ese empoderamiento en todos los ministros y en todo el gobierno. El presidente se ve que está empoderado, porque eso está tanto en el diálogo como también correcto. Lo vi en el plan plurianual del sector público. Esa es una de las 33 prioridades del tema de la innovación. Así es. Y eso es parte del rol que nosotros tenemos, generar esa interoperabilidad, porque para que las instituciones se puedan comunicar, no solamente físicamente, sino tecnológicamente, de que cada base de datos esté conectada una con otra y que sea más fácil generar políticas públicas, generar servicios a la ciudadanía. Ese es el rol de nosotros. Para que no ocurra lo que dicen los americanos, que haya el comportamiento de silo behavior. Exacto. Trabajan aisladas. Totalmente, en compartimentos estancos. Exacto. Muchísimas gracias, Bartolomé. Un placer. Gracias. Nos vamos a comercial, amables televidentes, ya, la recta final de este viernes, 1 de octubre.